el centro de las 4 años de historia y bueno, pues es una empresa que ahora ya tiene algunas normas en ITP, normas de producción, y es un torno vertical fresado. Una característica del centro es una carcasa de XW, un motor muy grande. Bueno, esa es un proyecto muy importante y básicamente, bueno, pues hacemos la segunda parada. En la visita a autoridades, espero que hayan comprobado lo bien preparadas y preparados que están el trabajo, y este centro es sin duda su mayor logro. Cercano a las aplicaciones finales y buscando soluciones y resultados a corto plazo. Nire aurretik hitz egin duten guztiok, aipatutako herri agintari guztiok, baita enpresetako ordezkariok eta lankide langileok, jaun andreok, egunon, baita unibertsitateko ordezkariok ere bai. Eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik eta industriako bilakaeraren estrategian aurrera pausu hau elkarrekin emateagatik. Fabrikazio aurreratuak laugarren industria iraultzarako transformazioa bultzatzen du. Gaur eta hemen industriarekin, espezializazio adimentsuarekin, ikerketa eta garapenarekin konpromisoa berresten dugu. Hoy abrimos este nuevo centro de fabricación avanzada aeronáutica. Damos un nuevo paso compartido. Lo han estado destacando todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra: colaboración, cooperación, proyectos compartidos. Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, sectores estratégicos de energía, fabricación avanzada y biociencias, salud. La fabricación avanzada impulsa la transformación hacia la cuarta revolución industrial. Este centro es una iniciativa clave para impulsar desde la investigación industrial y el desarrollo experimental el sector aeronáutico, contribuyendo a la generación de riqueza económica y empleo. Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada que propone un nuevo modelo de relación entre la universidad y la empresa. El Gobierno vasco ha adelantado una inversión de 6 millones de euros para la adquisición de equipamientos y la puesta en marcha de este centro. El plan de negocio prevé conseguir un volumen de financiación privada similar durante los próximos 7 años de funcionamiento. Esparru publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza oinarritutako ekimena da zentro berri hau. Unibertsitatearen eta enpresaren arteko harremana sendotzeko eredu berri baten isla. Jaurlaritzak, esan bezala, 6 milioi euro inbertitu ditu eta enpresek instalazio aurreratuenak erabili ahal izango dituzte. Ikerketako emaitzak produkzioaren eremura ahalik eta lasterren iritz daitezen lortzeko modua hobetuko dugu. Zentro honek erakusten du Jaurlaritzak konpromiso sendoa duela industrializazioaren, digitalizazioaren eta berrikuntzaren alde. Konpromiso horren isla da, hain zuzen, arlo honetan egingo dugun inbertsioa. 493 milioi euro hurrengo urtean eta 1.750 milioi lau urtean. Este centro es, pues, una muestra del compromiso del Gobierno con la industrialización, con la digitalización y con la innovación. Un compromiso que supone una aportación de 433 millones de inversión el próximo año y 1.750 millones en 4 años. Este centro se encuentra alineado con las tendencias internacionales. Las empresas disponen de instalaciones avanzadas donde validar y testear sus desarrollos,
y se mejora la transferencia de la investigación al entorno productivo. Este centro forma parte de la red de activos conectados o Digital Innovation Hub, una iniciativa reconocida por Europa y dirigida a que las empresas vascas puedan evolucionar hacia la industria 4.0. Lankidetzan sakontzen jarraitu behar dugu beraz. Auzolana. Auzolana, bien común, es el eslogan también que utilizamos. Y es importante destacar el concepto ya secular que tenemos en nuestro pueblo vasco de lo que es auzolana. Colaboración, cooperación, sí, pero también por corresponsabilidad en el bien común. Auzolana da gure eredua eta berrikuntza etorkizun ekonomikoaren giltza. Beraz, gaurko egun honetan, ongi etorria guztioi bai, ongi etorria zentro berri honi eta eskerrik asko.